Muy buenos días para cada uno de ustedes. Una oportunidad buena para saludarles en la mañana de hoy, dándole gracias al Señor por la oportunidad que tenemos siempre de encontrarnos para ser edificados a través de la palabra de Dios. Y hoy a través pues, de un videoclip para animarles a ver lo que está en la palabra, para animarles a ver lo que está en la palabra, para no olvidar lo que está en la palabra de Dios, que es eh, pues de esperanza, de consolación para nuestras vidas. Hoy en medio de los saludos para nuestro hermano que está cumpliendo años, en medio de otras peticiones, pues poder tener este ánimo, el cual es necesario que lo tengamos desde hoy martes para que cuando ya se vaya aproximando el momento, entonces lo tengamos claro en nuestras vidas. Hay un texto, bueno, hay varios textos que quiero compartir. Quiero compartir tres textos, ¿sí? Y el primer texto está relacionado con el Salmo capítulo 27, el versículo 4. Vamos allí a que usted lo tenga rápido. Salmo capítulo 27, el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y una pregunta que nos podemos y nos debemos hacer en esta mañana es, ¿qué ha demandado usted delante del Señor? ¿Qué ha demandado usted delante del Señor? El otro texto es Salmo 133:1, que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ¿qué tan hermoso es? ¿Qué tan amable es? ¿Qué tanto significado tiene el estar juntos, congregados para alabar y exaltar el nombre del Señor? Y otro texto, Hechos 2:46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a pensar primero en el primer texto, pero entonces antes vamos a orar. Señor, oramos dándote gracias por tu palabra y porque tu palabra nos trae ánimo y nos trae el gozo que necesitamos. Edifica nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Respecto a estos tres textos, al de Hechos 2:46, eh, ¿qué tan importante es perseverar unánimes? Y en el Salmo 27:4 tiene varias palabras que es importante que le demos nuestra atención. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Y qué significa allí la palabra demandar? Entonces, una cosa he pedido, una cosa he solicitado, en una cosa me he enfocado. ¿Y qué era lo que David había pedido y había solicitado y se había enfocado? Vemos allí, dice, esta buscaré. Entonces, esto desearé, esto lo voy a anhelar, esto es un privilegio, esto es lo que persigo, esto que he pedido, que he solicitado y en lo cual me he enfocado, es lo que más quiero en la vida, dice el salmista. ¿Y cuál era esa cosa? ¿Qué era esa cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y a qué se refería el salmista estar en la casa de Jehová todos los días de su vida? Se refería a estar en el templo del Señor. Se refería a vivir en la casa del Señor. Se refería a habitar en la casa del Señor, a reposar en la casa del Señor, a vivir en el templo del Señor. Y es que cuando el salmista estaba escribiendo, él estaba pensando en el contexto de lo que conocía, del tabernáculo allí, y hasta donde podrían llegar las personas, que era a los atrios, ¿sí? Y pasaban la puerta y llegaban a los atrios y estaba eh, el altar del holocausto y estaba la fuente de agua y habían varios sitios por donde ellos podían caminar que se llamaba el atrio. Es especial como el salmista dice en uno de sus salmos allí, eh,
la golondrina nido, dice, cerca de tus altares, oh Jehová, de Dios de los ejércitos. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aún el gorrión haya casi la golondrina nido, cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos. Y, y es que el salmista está pensando allí, en este texto del Salmo 16, hablando acerca de cómo los pajarillos podrían hasta hacer nido allí en, en los postes que rodeaban el tabernáculo y podían estar aún allá todos los días, todo el tiempo, vivir, ¿sí? Entonces, por eso dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, la golondrina nido cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Un privilegio que los pajarillos tenían y que él y otros no tenían, pues porque no eran levitas, no eran sacerdotes ni eran sumos sacerdotes, que eran los autorizados para estar todo el tiempo allí celebrando ceremonias delante del Señor. ¿Qué era lo que había buscado? ¿En qué era lo que estaba solicitando y enfocado y había pedido el salmista David? Estar todos los días en la casa de Jehová, estar en el templo del Señor, vivir en la casa, habitar, y no era un fastidio, y no era un cansancio. Y por muy rico que fuera, ni siquiera pensaba en cambiar el estar en la casa del Señor, en cambiarlo por otra actividad, en cambiarlo por sus ocupaciones de rey. No lo cambiaba por sus ocupaciones de rey, sino que era su deseo, su enfoque, su anhelo, considera como un privilegio. Lo que más perseguía era estar en la casa de Jehová. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice allí? Todos los días de mi vida. ¿Y sabe qué quiere decir allí todos los días de mi vida? El resto de mi vida. El resto de mi vida. ¿Para qué? Y él nombra allí dos cosas. Para contemplar la hermosura de su santidad o la hermosura de Jehová. Y dos, para inquirir en su templo. ¿Qué es eso de contemplar la hermosura de Jehová? Para adorarlo, para deleitarme en él y para disfrutar de estar junto al Señor. Interesante, ¿no? Estar todos los días para adorarlo, para deleitarme, para disfrutar. Hubo un tiempo del pueblo de Israel en que no fue un deleite y no fue un disfrute estar en la presencia del Señor, contemplar la hermosura del Señor, llevar sacrificios, sino que se convirtió en un fastidio, en un cansancio, que prefirieron hacer otras cosas que realmente hacer lo que valía. Pero para el salmista David era muy importante estar todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. Y dos, para inquirir en su templo. ¿Qué es eso de inquirir en su templo? Para contemplar en su templo, para meditar en su templo, para visitar en su templo, para buscar orientación, para recrearme en su templo, para frecuentar en su templo, para buscarlo, para aliviarme. Vea todo lo que tenía en la mente el salmista David, era estar en la casa de Jehová todos los días, le traía alivio, le traía el recrearse, le traía gozo, le traía alegría que no iba a encontrar de ninguna manera. Y está el Salmo 133.1. Dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué quería decir el salmista allí? Pues qué bueno y agradable. Qué maravilloso. No hay nada más bello y agradable que estar los hermanos juntos en armonía. Y eso de juntos en armonía, que los hermanos vivan unidos, que los hermanos convivan en armonía, que el pueblo de Dios se reúna en armonía en torno a la adoración y a la exaltación del Señor. Hay un texto más, Hechos 2:46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quiénes perseveraban? Pues los hermanos de la iglesia del primer siglo. Después de allí lo que pasó en los primeros versículos del capítulo 2, cuando usted llega al versículo 40 en adelante, los hermanos que ya estaban mal, los que creyeron, perseveraban unánimes y se reunían cuando, ¿qué dice allí? Todos los días, todos los días. Y no era cansancio, y era anhelaban, como el salmista David, el momento de estar reunidos
en el lugar que habían apartado, para ser edificados en el fundamento de los apóstoles, para partir el pan, para alabar, para orar, para ofrendar. Era el deleite, era lo mejor que había. Y por muy cansados, por muchas actividades que tuvieran en la semana, ese era un tiempo que no se cambiaba. Además, y estaban a punto, estaban puntuales para poder participar de ese momento. Dice, ¿cómo se reunían? Y cuando se reunían, ¿cuál era la actitud? Perseveraban, perseveraban, continuaban, se reunían, adoraban, no dejaban de reunirse ni un solo día, compartían todos un mismo propósito, dedicaban muchísimo tiempo al Señor, con constancia lo hacían en íntima armonía todos los días. A veces es solamente una reunión, pero siempre estamos planeando desde el domingo anterior si voy o no lo voy a hacer, si voy a ir o no voy a asistir. Claro, y empieza como los pétalos de la rosa. Si voy, no voy, si voy, no voy. Al final gana, no voy. No voy porque estoy cansado, no voy porque tengo mucho sueño, no voy porque tuve muchas actividades y me levanté temprano durante toda la semana, no voy y no voy y no voy. ¿Y quién pierde? Se cohíbe usted de participar de los propósitos que el Señor ha establecido. Se cohíbe de encontrar el alivio en el Señor. Y de tal vez usted dirá, pero es que yo puedo asistir a otra iglesia. Sí, pero es que el Señor lo colocó a usted en su iglesia local, para que con sus dones que el Señor le ha dado, con los talentos que el Señor le ha dado, entonces usted participe en el desarrollo de la iglesia local. Esa es la importancia, ese es el gozo, esa es la alegría. ¿Y qué efectos había en la iglesia? ¿Qué efectos había en la iglesia? Los hermanos estaban unidos y fortalecidos, como dice Hechos 2:46, y cantaban y alababan. Ahora, ¿qué efectos había fuera de la iglesia? Pues que partían el pan en las casas. Parece que había mucho grupo pequeño y partían el pan y enseñaban la palabra y las personas miraban el regocijo, la generosidad. Los hermanos estaban compartiendo entre ellos con cariño y alegría, y es que llama la atención quiénes miraban estas actitudes. ¿Quiénes miraban estas actitudes? Los no creyentes. Porque allí dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, si usted sigue leyendo. Entonces los no creyentes miraban y los no creyentes estimaban a los hermanos y los estimaban mucho y los miraban con simpatía y los querían. Y había un resultado. El Señor añadía cada día. El Señor hacía crecer la iglesia. El Señor agregaba, el Señor aumentaba. El Señor hacía que muchos creyeran. A veces nos preguntamos, pero entonces, ¿por qué es tan difícil el crecimiento? ¿Por qué es tan difícil? Sí, se hacen contactos, se ora por ellos, se les presenta el Evangelio, pero ¿por qué? ¿Será porque de pronto nosotros mismos no deseamos, ni anhelamos, ni lo vemos como un privilegio el estar en la casa del Señor? ¿Será que porque para nosotros no es un deleite? ¿Será porque para nosotros creemos que ya lo tenemos todo y no necesitamos congregarnos porque como hay culto por televisión y como hay culto por radio y como para eso estoy haciendo mi estudio bíblico? ¿Es bueno y es delicioso? La única manera de impactar al mundo realmente es cuando el mundo ve el gozo y la alegría que es para nosotros buscar al Señor, congregarnos. Entonces, como vemos, pues una cosa lleva a otra cosa. Amar la iglesia, comprometerme ante el Señor, ver el congregarme como lo que más quiero, lo que más anhelo y el enfoque al cual voy como el lugar donde debo vivir. Es que es importante porque el resto de nuestra vida debe anhelar estar allí, disfrutar, encontrar el alivio que no voy a encontrar en ningún otro lado. Congregarme es lo más lindo y agradable, estar en armonía. Ojalá fuera todos los días, sin excusas, porque buscamos excusas, pero para otras cosas no buscamos excusas. ¿Sí? Cuando estamos reunidos, crecemos, somos generosos, nos afianzamos. Pregunta, ¿quiénes son los que ven el interés y el valor que le damos al congregarnos y a las cosas de Dios?
¿Quiénes lo ven? Los no creyentes. Los no creyentes. Y por ese interés que nosotros coloquemos, pues cuando usted invita a alguien, esa persona no es que es importante para esa persona. Pero si lo ven que usted no presta el interés que debe ser, pues claro, es difícil. El Señor se encarga de añadir. Hay victoria cuando realmente estamos enfocados. Hay victoria cuando realmente pedimos y solicitamos lo que realmente vale. Un texto que usted debe saber de Hebreos 10:25 habla de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien animándoos y exhortándoos. Y cuánto más, que veis que aquel día se acerca, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto porque usted está relajado. Usted prefiere muchas veces dormir, ¿sí? Usted prefiere muchas veces hacer otra actividad que se pueda hacer durante otro día de la semana o después del culto, pero compromete ese momento, compromete ese momento. Piensa que el Señor no le va a proveer, piensa que el Señor no le va a animar, ¿sí? El Señor nos llama a que nos animemos. Efesios capítulo 5 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. El Señor quiere alumbrarnos, quiere guiar nuestras vidas, pero entonces nosotros debemos despertarnos y hacer con ánimo, con gozo, con alegría lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Quiero terminar diciendo que cuando usted no se congrega, usted peca. Eso es pecado, no congregarse. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay unas causas que son justas, enfermedad, muerte o alguna situación, entonces esas son causas justas. Pero hay unas causas que son injustas y eso ya lo hemos predicado el año anterior, lo hemos predicado, que cuando uno no se congrega y la causa por la cual no se está congregando no es justo realmente, entonces es pecado. Es pecado porque el Señor dice que debemos congregarnos. Entonces el ánimo es a mirar con gozo, el congregarse el domingo, el participar el martes en la oración, el participar en la actividad de la iglesia, del estudio, de la velada, del ayuno, de ir adelante, porque es que la manera de ir adelante como iglesia local es juntos, unánimes. Vamos a orar y anímese con la palabra de Dios. Anímese con la palabra de Dios. Señor, te alabamos. Señor, te glorificamos. Y el llamado que tú nos haces, Padre Celestial, como el salmista David, a amar lo que tú amas. Que sea un deseo estar delante de ti, congregados, como él decía, tal vez, perdón, el resto de nuestra vida. Que podamos contemplar para disfrutar estar junto a ti. Que podamos inquirir, buscar orientación, recrearnos en ti. Que lo veamos como agradable y hermoso. Que perseveremos, continuemos, nos reunamos y vayamos adelante, porque es el sitio donde tú nos has colocado, con el talento, con los dones. Señor, que no le demos lugar al enemigo Satanás de ninguna manera en nuestras cosas. Nos paremos firmes, fuertes en ti, dependiendo de ti, y que vayamos adelante. Y que veamos que tú vienes pronto y nos vas a pedir cuentas. Tu palabra dice, el que tiene esta esperanza en ti, se purifica así como tú eres puro. Gracias por esta mañana. Guarda a mis hermanos en el día de hoy. Guarda a cada uno, Señor, en este tema. Guarda a cada familia, Señor. Guarda a los amigos también a los que le hablamos de la palabra en la semana. Nos ponemos en tus manos para que vayamos adelante dependientes y fortalecidos en ti. Recordamos las palabras, Señor, que le decías a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos tu iglesia y te pertenecemos a ti. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga.